Me fui a emprender un camino muy difícil donde uno tiene que buscársela y rebuscársela y realmente fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Hola, hola, ¿cómo vamos? Mi nombre es Yasmín Mancilla, tengo 24 años y en este video, como dice el título, quiero contarles cómo fue mi experiencia de pasar de vender líneas telefónicas por call center a estar facturando de 20.000 a 30.000 dólares en mi mejor mes con mis tiendas de e-commerce y solamente de profit, o sea, 30.000 dólares de profit neto. Pues de por sí yo tuve un proceso muy largo, empecé a emprender mucho antes de hacer e-commerce, empecé haciendo muchas cosas, intenté hacer trading, intenté hacer multiniveles, también hice venta de productos digitales, infoproductos, hice de todo un poco estando en Lima. Y a raíz de no tener éxito en eso, tomé una decisión muy importante en mi vida y fue renunciar a este trabajo que tenía, porque como no me fue bien con ninguno de esos emprendimientos, me metí a trabajar en un trabajo pues formal de sueldo mínimo, donde ganaba muy poco y me explotaban demasiado. O sea, el trabajo que uno pone en los trabajos de sueldo mínimo es increíble para lo que te pagan y encima te descuentan cosas. Pues yo me metí a trabajar en esto y luego decidí renunciar con el objetivo de irme a otro país a hacer que el emprendimiento o cualquier cosa a lo que me dedique funcione, o sea, dedicarme netamente al emprendimiento. Yo no sé cuál fue mi lógica detrás de esto porque realmente quizá no tiene mucho sentido para algunos, pero para mí funcionaba simplemente de esta forma. Yo en mi país, en la casa de mis papás, teniendo una familia que me proteja o que me cuide, donde no me falte nada, no tenía esa necesidad de salir adelante, esa necesidad de crecer, ese hambre de buscármela y rebuscármela. Entonces dije, si yo me voy del país, no voy a tener a nadie, no voy a tener a nadie que me solvente económicamente, no voy a tener a nadie que me apoye y todo lo que yo haga o el emprendimiento que yo haga tiene que funcionar porque no va a haber otra opción. O funciona o me muero prácticamente. Entonces mi, mi objetivo con eso era ponerme ese nivel de presión y sacarme totalmente de mi zona de confort para que lo que yo quería funcione, para que el emprender en cualquier cosa que hiciera, porque hasta ese momento no tenía nada claro, no tenía claro a qué me quería dedicar específicamente y ni siquiera conocía el e-commerce. Lo que tenía era esa hambre de salir adelante y crecer y tener una vida que yo amara y poder viajar por el mundo, poder darle muchas cosas a mi familia, bueno, en fin, lo que nosotros entendemos como tener éxito. Entonces tomé esa decisión, compré un vuelo para irme a Colombia, porque era un país que me parecía muy interesante y donde sentía que había una cuna de emprendimiento muy grande. Entonces hicimos esto, compramos el vuelo, yo renuncié a mi trabajo, renuncié un 31 de enero y el 1 de febrero ya estaba en el avión con una mochila, con un artículo personal, porque literal yo empaqué toda mi vida, mis 21 años, porque en ese momento tenía 21 años, empaqué toda mi vida en una mochila de 10 kilos y me fui. Me fui a emprender un camino totalmente solitario, muy difícil, muy complejo, donde uno tiene que valerse por sí mismo, donde uno tiene que buscársela y rebuscársela y realmente fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Yo creo que si no me hubiera atrevido a hacer esto, quizá hoy no estaría ni de cerca en donde estoy. No hubiera tenido las agallas de hacer todo lo que he tenido que hacer para llegar a ese punto, no hubiera tenido el carácter, no hubiera forjado ese carácter, esa personalidad, el saber aguantar la presión, el saber resolver los problemas de una manera muy, muy impresionante, que hay cosas que para mí ya no son tan grandes, o sea, si me entienden, uno llega a superar tantos problemas que a uno le parecen difícil, pues el hecho de no tener para comer, de no tener para pagar un arriendo, de no tener donde dormir, de estar enfermo y no tener a nadie que vele por ti, de pensar que te puedes llegar a morir y nadie se va a enterar o nadie va a venir a llevarte a un hospital. Esas cosas, pues que quizás son muy fuertes para mí o fueron muy fuertes en su momento, me llevaron a tener un carácter donde ya cualquier otro problema no es nada comparado a todo lo que ya viví. Entonces, a lo que iba es que realmente ese proceso de uno independizarse de por sí es un proceso muy difícil, pero independizarse en otro país y sin tener dinero y sin tener absolutamente a nadie es una locura y a veces digo que no se lo recomendaría a nadie
pero a la vez siento que sí se lo recomendaría, aunque es un proceso duro, durísimo. Creo que te puede llevar a transformar tu vida y tu mentalidad de una manera muy radical y muy fuerte, que te va a llevar sí o sí a tener éxito en cualquier cosa que tú quieras. Siguiendo con la historia, yo llegué a Colombia, no llegué a vivir en una zona muy buena, llegué a vivir en una zona muy peligrosa, muy alejada de la ciudad incluso, donde no me sentía segura, donde no me sentía cómoda, pero mi objetivo en ese momento era, más que sentirme cómoda, era emprender, o sea, era conseguir algo que me empiece a dar ingresos, porque hasta ahí yo solamente estaba con los ahorros que había tenido de haber trabajado 3 meses, que eran pues 3 salarios mínimos, y eso descontando los vuelos ya eran 2 salarios mínimos, entonces eso era lo único que tenía para subsistir todo el tiempo que yo viviera allá sin tener trabajo, hasta que empecé a trabajar en publicidad para negocios locales. Empecé a ofrecer mis servicios en grupos, en comunidades, a otras personas, como para hacerles la publicidad, por ejemplo, a los dentistas para llevarles sus redes, a los que hacían estéticas, a cualquier persona que tuviera algún negocio, yo le estaba ofreciendo el moverle la publicidad de su negocio, de lo que ofrecían, o moverle sus redes. Me empezó a ir relativamente bien, conseguí 2 o 3 clientes, pero no me llegaron a pagar. Uno me llegó a pagar la mitad y pasaron meses, pasó un mes y medio, 2 meses, y ya sentía la presión de no tener ingresos con ese modelo de negocio, de que era súper lento y que pues también no era algo que yo pudiera hacer muy rápido, o sea, yo no le podía traer resultados a un negocio en un solo mes o en unas semanas. Por ende, quizás no conectaba mucho con esa propuesta de valor. Y al ver que eso no funcionaba y ya no estaba teniendo más dinero para solventarme, para solventar mis gastos, empecé a buscar trabajo pues en agencias de marketing, en agencias de copy, intenté ser trafficker, intenté ser copywriter, intenté ser closer de ventas, intenté hacer automatizaciones de WhatsApp, intenté simplemente ser asesora de ventas porque pues ya uno llega a un punto en el que bueno, el emprendimiento no funciona, pero de algo tengo que vivir mientras hago que el emprendimiento funcione. Y de puro intentar todas estas cosas que no funcionaron, realmente fueron un desgaste energético y un desgaste de tiempo, conocí el e-commerce, conocí a un amigo que trabajaba en la misma agencia que yo, que empezó a hacer e-commerce y le empezó a ir bien. Y él al verme en este punto tan difícil de mi vida que ya no tenía ni para comer, tenía como 500.000 pesos, que son como menos de $100, o para pagar el arriendo del cuarto donde vivía, o para pagar la comida que iba a comer ese mes, o para comprar un vuelo y regresarme a mi país. Y yo tenía la presión de mis papás llamándome todos los días diciendo que yo volviera, que yo porque tenía que ir a pasar penas a otros países, si en mi casa tenía todo, si ellos me podían dar un estudio, pues obviamente yo lo que quería era emprender, tener resultados por ese camino. Y lo que me ofrecían mis papás era un camino más tradicional, que ellos ya conocían como el éxito validado, pero para mí no era lo mejor. Entonces yo no quería volver a eso, yo no quería retomar la universidad para tener un trabajo mediocre, un salario mediocre y vivir una vida relativamente buena cuando había visto que se puede tener una vida mucho mejor. Viajar, tener casas, tener autos, darle lo mejor a mi familia. Todo eso no lo iba a poder lograr con una carrera universitaria, porque ya conocía a muchas personas, incluso personas de mi propia familia, que tenían su carrera universitaria, su título profesional y estaban trabajando en taxis, estaban ganando, si mucho, 4.000 soles, teniendo ya más de 5, 10 años de experiencia. O sea, ya eran personas muy expertas y lo máximo que podían llegar a ganar era $1.000 en un salario. Y entonces no me hacía sentido lo mucho que uno se puede esforzar para tener una carrera universitaria, porque es un camino muy duro. Yo no estoy diciendo que sea fácil, es un camino muy duro realmente. Estudiar un montón de cosas que a veces son innecesarias, trabajar un montón de tiempo, años y años de experiencia para que no te terminen pagando lo que te mereces, me parecía algo que no me hacía sentido. Por ende, yo no quería volver a la vida universitaria, a tener una carrera técnica o cosas así. Entonces me estaba aferrando al sueño que tenía de emprender, de buscar un camino diferente, mientras mis papás todavía me rogaban que vuelva, me llamaban llorando, me llamaban intentando convencerme, y eso la verdad me chocó demasiado ver a mis padres en esa situación de preocupación por mí, o sea, sentir que yo estaba causando todo ese dolor o toda esa angustia o toda esa preocupación para mí fue muy duro, pero por sobre todas las cosas estaba lo que yo quería hacer con mi vida. Entonces me aferré a eso, seguí dándole
Y como les dije, un amigo que empezó a hacer e-commerce y le empezó a ir bien, me recomendó que hiciera lo mismo. Yo al principio no lo quería hacer porque los temas logísticos y tal me parecían como muy engorrosos y pensé que no lo iba a poder manejar, que eso era muy difícil de aprender, pero no tenía otra opción, literal. No tenía otra opción, era el único camino que me quedaba para intentarlo, porque ya de ahí no había más. Entonces dije, no, hay que coger esta oportunidad y de una le metemos. Aprendí a hacer todo lo que tocaba hacer en 2 días, me trasnoché, tal, qué tal, porque yo estaba contra el tiempo, estaba contra el reloj. Me quedaban como 10 días para pagar el arriendo y yo no tenía nada, o sea, eso era lo único que tenía. Y arranqué, mandé un producto en un testeo, empezó a vender y esos $100 que tenía los metí todo en pauta, empezó a funcionar, a los 3 días como que se hizo la primera entrega, las primeras entregas, iba sacando de a poquitos, y tin y tan, y pues literal, de esa forma fue que empecé a tener días de 10 ventas, 20 ventas, y yo sentía que ya la estaba rompiendo. Obviamente en ese punto para mí fue como un milagro, por así decirlo, pero no fue un milagro, no fue suerte, fue simplemente una consecuencia de buscar con esa hambre, con esa necesidad de querer crecer tantos caminos como sean posibles para lograr lo que yo quería. Entonces, en ese momento sentí cierto alivio, pero obviamente era un proceso para que yo llegara a tener más ventas, más pedidos y tal. Fue un camino de altibajos increíble. Había meses que empecé a vender muy bien, luego meses donde no vendía nada, pasaba 3 meses sin vender, otra vez estuve en quiebra, casi que no tenía dinero para subsistir, luego otra vez se volvió a vender, luego otra vez volvió a quebrar, o sea, fue un camino súper largo, pero ya de ahí para acá, que eso fue aproximadamente en el 2000, cuando tenía 21, eso fue en el 2023, de allá para acá, pues las cosas cambiaron muchísimo, ya mi determinación es otra, lo que he vivido también me ha llevado a tener cierto criterio a la hora de emprender, ser más disciplinada, ser más organizada, tener una estructura más grande, ya no solamente jugar al emprendedor y trabajar unos días, vendía, luego cuando ya vendía me confiaba y luego dejaba de trabajar y eso era como un círculo vicioso, pues de ahí para acá de todos los procesos que he tenido que pasar, ya estamos de cierta forma mucho más estables. Ya la estructura o el sistema que tengo para mi empresa, que prácticamente ya es una empresa, es un negocio que funciona muy bien y funciona prácticamente solo. Literal, yo me encargo de revisar que todos los procesos estén dando bien y sí mucho del área de búsqueda o investigación de mercado, porque ya todo lo demás lo tengo delegado y sigue funcionando muy bien y cada mes estamos creciendo mucho más, o sea, ya el proceso no es lo mismo a cuando yo inicié, estamos en otro punto, todo es más estable, todo funciona mejor. Obviamente eso no significa que uno va a quedarse tranquilo de brazos cruzados viendo cómo sigue todo funcionando bien, no, al contrario, es cuando uno tiene que prepararse más, capacitarse más, estructurar más cosas, meterle más, porque si estamos en un punto A, podemos estar en un punto 2A, o sea, uno no tiene por qué conformarse. Pero bueno, esta fue mi historia, espero que les haya gustado. Es mi primer video de YouTube, así que lo voy a decir. Suscríbanse si les gustó, denle like y me pueden seguir en redes como Yasmin Mancilla T, que voy a estar subiendo cosas de mi proceso, cosas de mi día a día y cómo vamos creando proyectos más interesantes, diferentes, cositas ahí de marca privada, cositas como de abrir otros mercados, otros países, que son proyectos que ahora me mueven mucho y nada. Chao, chao.